Hay una trampa oscura que está destruyendo la mente de tus hijos mientras tú estás trabajando, cocinando o simplemente creyendo que todo está bien. Es una trampa que no deja huellas en la piel, pero marca profundamente el alma. Y lo más aterrador es que entra por tu propia casa, con tu permiso, cada vez que se conectan a su celular. Sí, ese dispositivo que les regalaste con amor, con buenas intenciones, para que pudieran estudiar, comunicarse, entretenerse. Ese mismo objeto ahora es un campo de batalla donde se está jugando el destino espiritual y emocional de tus hijos. Y quizás no te has dado cuenta, pero algo ha comenzado a cambiar en ellos. Al principio era sutil, menos risas, menos abrazos, más encierro, más ira sin motivo, más comparaciones tóxicas con lo que ven en Instagram, más ansiedad cada noche cuando apagan la luz, porque sus mentes siguen atrapadas en lo que vieron, en lo que no tienen, en lo que no son. Y tú los amas, tú los criaste con esfuerzo, oraste por ellos cuando eran bebés, les hablaste de Dios cuando apenas sabían hablar. Y sin embargo ahora los ves distantes, heridos, agotados por una presión invisible que los está aplastando por dentro, y no sabes cómo ayudarlos, porque esta guerra no se gana con gritos ni con castigos. No es suficiente con quitarles el celular por un día o ponerles un control parental. Esta guerra es espiritual, es silenciosa, es persistente, es diabólica, es una infección del alma que se disfraza de entretenimiento. Y mientras ellos sonríen frente a una cámara, su corazón está gritando por ayuda. ¿Lo notas? ¿Sientes ese nudo en el pecho cada vez que los ves apagarse un poco más? ¿Has intentado hablar con ellos y te han respondido con monosílabos o con un "estoy bien" que sabes que es mentira? Te preguntas en secreto si estás perdiendo a tu hijo, si aún tienes tiempo de salvarlo antes de que caiga por completo en ese pozo de ansiedad, de presión social, de vacío emocional que nadie ve, pero que tú como madre, como padre, puedes sentir con cada fibra de tu alma. Porque aunque sonrían, aunque se tomen fotos, aunque aparenten seguridad, la verdad es que por dentro están batallando con pensamientos de inferioridad, con ataques de pánico silenciosos, con ideas que no deberían estar en la mente de un adolescente, con cadenas que ninguna terapia ha podido romper del todo. Y aquí viene lo más fuerte. Muchos padres no hacen nada porque creen que es normal, porque todos los adolescentes están así, porque las redes son parte de la vida moderna. Pero eso es una mentira del enemigo. Es una anestesia espiritual para que no reacciones, para que no ores, para que no tomes autoridad sobre tu casa. Y hoy, en este momento preciso, el cielo te ha traído hasta aquí, no por casualidad, sino por misericordia. Porque Dios está buscando padres que despierten, padres que se levanten como guerreros espirituales, padres que no se conformen con ver a sus hijos vivir atados a un sistema que los envenena lentamente, padres que entiendan que existe una promesa, un salmo poderoso, un decreto divino que puede cubrir la mente, el corazón y el futuro de sus hijos como una muralla de fuego. No es un salmo para leer como rutina. Es un arma espiritual que activará el escudo de Dios sobre tu casa si lo usas como te lo voy a enseñar. No mires hacia otro lado. No digas, esto no es para mí, o yo ya he orado antes y no funcionó. Porque si tus oraciones no han dado fruto, tal vez es porque aún no conocías la llave correcta. Y hoy la tienes delante de ti. No por mí, no por este video, sino porque el Espíritu Santo quiere darte hoy un arma que cambiará el destino de tus hijos si la tomas en serio. Quédate hasta el final, porque voy a guiarte paso a paso. Voy a mostrarte cómo usar esta promesa de Dios como escudo contra la ansiedad, contra la presión social, contra el vacío que las redes han sembrado. No es tarde, no has perdido la batalla, pero tienes que decidir ahora mismo si vas a pelear con las armas del cielo o si vas a seguir esperando que el mundo cambie, porque el mundo no va a cambiar, pero tú puedes traer el reino de Dios sobre tu casa, y este es el primer paso. Quédate, no por curiosidad, quédate por amor a tus hijos, quédate porque Dios te está hablando justo ahora, al oído, y te está diciendo, levántate, toma tu lugar, yo estoy contigo. Y tal vez ahora estás empezando a darte cuenta de que lo que pensabas que era solo una etapa, una racha, un simple cambio de humor en tus hijos, en realidad era una señal invisible
de que algo más profundo y más oscuro estaba ocurriendo dentro de ellos. Porque no es normal que un niño que antes reía con facilidad, ahora apenas te mire a los ojos. No es normal que una hija que antes se acurrucaba a tu lado, ahora se encierre en su cuarto con audífonos durante horas. No es normal que sus conversaciones hayan cambiado, que sus ojos estén apagados, que su espíritu parezca ausente incluso cuando está presente físicamente en la misma habitación. Y tú lo sientes, lo percibes, algo dentro de ti te dice que tus hijos están cargando con algo que tú no puedes ver, pero que Dios sí puede discernir. Y ese algo se llama presión espiritual, se llama contaminación emocional, se llama ansiedad generada por la comparación constante, por la exposición diaria a imágenes, mensajes, videos y estilos de vida que les dicen que no son suficientes, que necesitan más, que deben ser perfectos, populares, delgados, exitosos, felices. Y todo eso en una etapa en la que su identidad aún se está formando. Y la mayoría de los padres no ven esta batalla porque el enemigo ha aprendido a disfrazarse. Ya no ataca con gritos ni con violencia visible. Ahora lo hace con filtros, con retos virales, con contenidos aparentemente inofensivos, pero cargados de ideologías, de sexualización precoz, de normalización del vacío, de distorsión del valor personal. Y lo más peligroso de todo es que muchos jóvenes están empezando a creer que su valor depende de los likes, de los seguidores, de si su video fue viral o no, de si alguien los validó en comentarios. Y cuando no lo consiguen, cuando no encajan, cuando no cumplen con esa expectativa digital artificial, su mente empieza a quebrarse lentamente, su alma comienza a hundirse en una tristeza que no entienden, en un cansancio que no saben de dónde viene, en una sensación de insuficiencia que los persigue incluso cuando deberían estar disfrutando de su juventud. Y tú, como padre o madre, te preguntas por qué están tan cansados, por qué duermen tanto, por qué tienen dolores de cabeza, de estómago, de pecho, por qué se irritan por todo, por qué se aíslan, por qué ya no hablan contigo como antes. Y la respuesta no está en un diagnóstico médico ni en una moda adolescente. La respuesta está en una guerra espiritual silenciosa que se ha desatado sobre sus mentes a través de cada scroll, de cada story, de cada música con letra perversa, de cada canal de contenido que alimenta el caos interior, mientras tú confías en que no pasa nada porque están en casa, bajo tu techo, sin saber que el enemigo ha encontrado una forma de colarse, incluso con la puerta cerrada y la Biblia abierta en el comedor. Porque esta generación está siendo formada no por los valores del hogar, sino por las tendencias digitales, por los algoritmos que premian la sensualidad, la arrogancia, la superficialidad, la violencia. Y cada día que pasa sin que tú te des cuenta, tus hijos pierden una parte de sí mismos frente a una pantalla que les promete todo, pero les quita lo más valioso: la paz, la identidad, el amor propio, la conexión con Dios, la certeza de que son suficientes tal y como fueron creados. Y si has notado que algo en tu hijo cambió pero no sabías explicarlo, si sentías que había una distancia emocional pero no entendías por qué, si has estado orando sin dirección, sin saber dónde apuntar tu espada espiritual, ahora sabes que no era tu imaginación, no era una exageración, era el Espíritu Santo susurrándote que algo se está moviendo en lo invisible y que ha llegado la hora de enfrentarlo con la luz de la verdad, con el poder de la palabra, con la autoridad que Dios ya puso en tus manos como guardián del alma de tus hijos, porque nadie los va a proteger como tú, nadie va a interceder por ellos como tú, nadie va a romper esas cadenas si tú no te levantas. Y si te has quedado hasta este punto del mensaje, es porque tu espíritu ya está siendo tocado. Ya estás reconociendo que esto va más allá de lo que habías entendido. Y ahora estás listo para mirar de frente al enemigo y decirle que no tendrá más poder sobre tu casa, porque algo se ha despertado dentro de ti, algo que llevaba mucho tiempo dormido, pero que hoy vuelve a la vida con fuerza, con propósito, con fuego. Y es tu llamado como padre espiritual, como madre guerrera, como intercesor de tu familia. Y ahora que sabes que no estabas exagerando, que esa inquietud en tu pecho era la voz de Dios alertándote sobre una batalla más grande de lo que pensabas, ya no puedes mirar hacia otro lado. Ya no puedes callar lo que has visto en los ojos de tus hijos, en la frialdad de sus palabras, en su manera de hablar del futuro como si nada tuviera sentido. Porque tú has sido llamado por Dios no para ser un espectador pasivo, sino para pararte en la brecha y gritar con autoridad espiritual que tu casa no será territorio del enemigo,
que tus hijos no serán víctimas de esta generación que lo relativiza todo y convierte la verdad en burla. Porque tú los conoces mejor que nadie. Tú sabes quiénes eran antes de que el mundo les robara la inocencia. Tú recuerdas la forma en que oraban contigo, cómo cantaban alabanzas con los ojos cerrados, cómo te preguntaban cosas sobre el cielo, cómo buscaban tu abrazo cuando tenían miedo. Pero esa luz que antes brillaba tan fuerte en ellos parece apagarse poco a poco. Y si no haces algo ahora, pronto será demasiado tarde, porque el enemigo no está jugando. Él no quiere distraerlos, él quiere destruirlos, confundirlos, secarlos por dentro. Y si tú, que eres su protector espiritual, no te levantas con fuego y con lágrimas, ¿quién lo hará? Porque no basta con llevarlos a la iglesia si luego vuelven a casa a encerrarse con demonios digitales. No basta con decirles que Dios los ama si tú no estás dispuesto a luchar como si su alma dependiera de ello. Porque depende de ello. Y tú lo sabes, lo sientes, lo percibes. Sabes que hay una oscuridad sutil que ha tocado su mente. Sabes que hay pensamientos que no les pertenecen, palabras que jamás usaban, actitudes que antes te hubieran abrazado y ahora te rechazan sin razón. Y no se trata de que estén creciendo, se trata de que están siendo moldeados por un mundo que no cree en Dios, que los alimenta con mentiras envueltas en entretenimiento, que les ofrece placer a cambio de propósito, ruido a cambio de silencio interior, seguidores a cambio de identidad. Y mientras tanto tú, cansado, agobiado, intentando equilibrar tus propias luchas personales, comienzas a sentir que estás perdiendo el control, que ya no sabes qué hacer ni cómo hablarles, que tus palabras no penetran, que tus consejos rebotan. Y es ahí donde debes entender que esto no se resuelve con consejos humanos, que esto no es una batalla de educación o psicología, sino una guerra de espíritus, donde solo el que se levanta en oración y autoridad puede vencer. Y si estás esperando una señal de que ha llegado el momento de actuar, esta es, porque no es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje hasta el final, con el corazón estremecido, con lágrimas que no entiendes por qué caen, con una sensación de urgencia que no puedes ignorar, porque esta es la voz de Dios despertando tu llamado, sacudiendo tu alma, devolviéndote las llaves que habías soltado por cansancio o distracción, diciéndote que eres tú quien debe volver a orar en voz alta, quien debe declarar la palabra sobre cada habitación, quien debe ayunar por nombre propio, quien debe ungir las puertas, quien debe discernir qué contenido entra por los dispositivos de tu casa, quien debe volver a llenar el ambiente de alabanza, no para imponer religión, sino para restaurar el diseño original que Dios puso en tus hijos antes de que el enemigo empezara a distorsionarlos, porque lo que está en juego no es solo su conducta, es su eternidad, su futuro, su paz interior. Y si tú no te conviertes ahora en un intercesor incansable, su silencio de hoy se convertirá en tormenta mañana. Y no se trata de gritarles o prohibirles, se trata de cubrirlos espiritualmente, de batallar en lo secreto, de poner el cuerpo por ellos en lo invisible, porque así como un padre humano se lanza al fuego para salvar a su hijo sin pensar, así también tú debes aprender a lanzarte a la guerra espiritual sin miedo, con lágrimas, con rodillas dobladas, con la palabra en la boca y el corazón dispuesto a sangrar si hace falta, porque ese es el amor real, el que ora cuando el otro ya no tiene fuerzas para orar, el que intercede cuando el otro ya se rindió, el que se pone delante del trono de Dios y dice: yo respondo por él, por ella, por mi casa, por mi sangre. Y si has llegado hasta aquí es porque tu espíritu lo sabe, porque Dios mismo está haciendo arder algo en ti, porque estás siendo confrontado no para avergonzarte, sino para despertarte, para devolverte la armadura que habías olvidado en el armario del desánimo, y porque estás a punto de descubrir que no estás solo en esta batalla y que Dios ya dejó un plan para protegerte, pero muy pocos lo conocen y menos aún lo aplican. Por eso escucha con atención, porque lo que viene ahora podría ser la diferencia entre la restauración de tu hogar o la ruina silenciosa que el enemigo lleva años preparando. Porque si no haces nada, si dejas pasar un día más creyendo que esto se arreglará solo, si decides ignorar las señales que ya se están manifestando en tu hogar, en tu cuerpo, en tu paz, entonces prepárate, porque lo que viene no será leve, ni fácil de soportar, ni breve como una tormenta de verano que pronto se disipa, sino un deterioro lento, imperceptible al principio, pero devastador con el paso del tiempo, porque así opera el enemigo. No entra tumbando la puerta, entra cuando tú estás cansado y la dejas entreabierta.
no grita, susurra, no obliga, seduce, y su estrategia favorita es esa: hacerte creer que no pasa nada, que solo es una etapa, que ya volverán a Dios cuando sean mayores, que solo están distraídos por el mundo, pero en el fondo aún creen que aún hay tiempo, que tu matrimonio solo está en una mala racha, que esa ansiedad se irá sola, que esa falta de ganas de orar es solo por el estrés. Y tú lo crees, te convences, bajas la guardia, dejas de insistir, y es ahí cuando empieza el desgaste, el vaciamiento invisible de lo que antes era sólido. Y un día te das cuenta de que ya no tienes ganas de pelear, que no sabes ni qué pedirle a Dios, que tu fe es apenas una llama temblorosa, que el viento del desánimo amenaza con apagar, y empiezas a vivir una rutina sin propósito, una espiritualidad sin fuego, una familia donde se convive pero no se comparte el alma, donde se cena pero no se ora, donde se duerme bajo el mismo techo, pero cada uno vive en su propio mundo de sombras, y ese es el verdadero peligro. No la tormenta que se ve, sino el silencio que se instala, el amor que se enfría, la fe que se vuelve protocolo, las heridas que no se hablan, los pecados que se esconden, los pensamientos que se vuelven oscuros y nadie se atreve a confesar. Y entonces vienen las enfermedades que no son solo físicas, sino también espirituales, los bloqueos que no vienen del cuerpo, sino del alma, las puertas que no se abren, los sueños que se estancan, las oportunidades que se cierran, porque donde no se intercede, el enemigo avanza, y donde no hay clamor, la maldición hereda terreno. Y tú sabes que no todo lo que está pasando en tu casa es natural. Tú sabes que hay algo más profundo detrás de esos problemas financieros inexplicables, de esas discusiones sin sentido, de esa tristeza constante que no se justifica con las circunstancias, porque lo que no se sana en lo espiritual termina descomponiéndose en lo emocional y en lo físico. Y cuando una familia deja de protegerse espiritualmente, empieza a ser pasto de ataques disfrazados de casualidades. Y si tú no despiertas ahora, si tú no pones límites ahora, si tú no haces sonar la alarma espiritual que todos se niegan a escuchar, puede que te encuentres en unos años con hijos exitosos pero vacíos, con una pareja que duerme a tu lado pero cuyo corazón ya no te pertenece, con una vida cómoda por fuera pero podrida por dentro, porque la paz que no se cuida se desvanece, la fe que no se alimenta se muere, y el amor que no se ora se enfría. Y aunque nadie lo diga, muchos hogares que parecen estables están a punto de colapsar, no por falta de dinero ni de tiempo, sino por falta de fuego espiritual, por falta de presencia de Dios, por falta de lágrimas derramadas a escondidas por cada miembro de la familia. Porque cuando se deja de clamar, el enemigo toma autoridad, y cada día que pasa sin que ores, sin que declares, sin que reprendas lo que sabes que está mal, es un día que pierdes territorio, un día que tus hijos están más lejos, un día que tu fe se reseca, un día que tu salud se debilita, un día que tu destino se desajusta. Y si de verdad amas a tu familia, no puedes darte el lujo de mirar para otro lado, porque las consecuencias de la tibieza espiritual no se ven al instante, pero cuando aparecen ya han echado raíces, ya se han metido en los gestos, en las palabras, en las decisiones, en la cultura de tu casa, y ahí es cuando cuesta tanto recuperarlo. Ahí es cuando ya no bastan los gritos, ni las reglas, ni los castigos, porque el problema ya no es de comportamiento, es del alma. Y solo se puede revertir con un mover profundo de Dios que tú puedes provocar si te decides, si vuelves a ponerte de rodillas, si reconoces que solo no puedes, que necesitas a Dios más que nunca, y si no lo haces, si decides seguir confiando en tu propio criterio, en tus recursos, en tu experiencia, entonces te dolerá ver cómo todo lo que amas se deteriora frente a tus ojos y no podrás hacer nada. Porque lo que se rompe en lo espiritual no se arregla con voluntad humana. Por eso es ahora cuando debes actuar, antes de que sea tarde, antes de que te acostumbres a vivir sin presencia, antes de que tu casa se transforme en un campo de batalla donde ya nadie tiene fuerzas para pelear. Porque cuando Dios advierte, no es para asustar, es para proteger. Y si te está hablando ahora, si este mensaje te está sacudiendo por dentro, es porque aún estás a tiempo, porque su promesa sigue en pie, y aunque tu realidad diga lo contrario, Dios ya dejó escrita una solución eterna para este problema, pero pocos la conocen y menos aún la aplican. Por eso lo que viene ahora es el momento clave, donde todo puede cambiar si estás dispuesto a escuchar lo que Dios ha preparado para ti desde el principio.
Y precisamente porque esta batalla silenciosa no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles que operan en la oscuridad para destruir desde dentro lo que Dios ha edificado con amor, paciencia y propósito. Es que debes saber que no estás solo, no estás a la deriva, no estás desarmado frente a todo lo que se ha levantado en tu contra, porque aunque el enemigo ha trazado planes para dividir, enfermar, agotar y confundir tu hogar, hay una promesa que ya fue declarada sobre ti desde antes que nacieras. Hay una palabra que fue escrita en los cielos mucho antes de que aparecieran los síntomas de esta enfermedad espiritual, mucho antes de que tus hijos se alejaran de la fe, mucho antes de que tu cuerpo comenzara a desgastarse, mucho antes de que tu alma se cansara de tanto intentar sin ver resultados. Porque Dios no te diseñó para sobrevivir en medio de ruinas emocionales, ni para aceptar la derrota como forma de vida, sino para que te levantaras con autoridad, para que recordaras que hay un pacto eterno firmado con la sangre de Cristo, y ese pacto no expira por tus errores, ni se cancela por tu cansancio. Al contrario, cuanto más oscuro es el valle, más brilla la promesa. Cuanto más fuerte es el ataque, más cerca está el milagro. Y aunque tus ojos aún no vean la restauración que anhelas, hay una verdad superior a tus circunstancias que te espera del otro lado de esta prueba. Porque Dios ha dicho que ninguno de los que en Él esperan será avergonzado. Y si tú decides hoy levantarte sobre el polvo del desgaste, si tú eliges creerle a Dios aunque todo parezca perdido, si tú vuelves a poner a Dios como el centro de tu casa, de tu salud, de tus emociones, entonces prepárate, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que prometió lo cumplirá en tu vida aunque haya pasado mucho tiempo, aunque nadie más crea, aunque incluso tú hayas dejado de esperar, porque su fidelidad no depende de tus fuerzas, sino de su amor eterno, y Él ya declaró que peleará por ti, que restaurará lo que el enemigo te robó, que volverás a ver a tus hijos en la iglesia, adorando, sanos, transformados, que tus noches volverán a ser de descanso y tus días de propósito, que tu cuerpo recibirá nueva fuerza y tu alma será reavivada con un gozo que no depende de las circunstancias. Porque hay una promesa de restauración integral que no ha caducado y está esperando que tú la reclames, que tú la declares, que tú la actives con fe, porque muchas veces el milagro no se retrasa por el poder de las tinieblas, sino por el silencio del justo, por la pasividad de los herederos, por la incredulidad que se disfraza de realismo. Por eso Dios te recuerda hoy que aún puedes volver a pelear por tu casa, por tu salud, por tu corazón, por tus sueños, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti y no vino a acompañarte en la derrota, sino a impulsarte hacia la promesa, porque hay una palabra profética que se va a cumplir en tu vida si decides tomarla en serio, si decides caminar como quien ha sido sellado por el cielo, si decides romper con el miedo, con la resignación, con las maldiciones heredadas, con las enfermedades que no se explican, con los ciclos que se repiten generación tras generación, porque no fuiste llamado a perpetuar cadenas, sino a quebrarlas. No fuiste llamado a aguantar lo que duele, sino a sanar lo que parecía imposible. No fuiste creado para vivir atado a lo que otros decidieron, sino para manifestar la gloria de Dios en tu historia. Y esa promesa sigue viva, sigue intacta, sigue esperando tu respuesta. Y hoy puede ser el inicio de algo nuevo si estás dispuesto a actuar, porque la promesa de Dios no se activa con palabras bonitas, sino con obediencia radical. Y si tú hoy decides dar un paso, si decides volver tu rostro a Él, si decides rendirte del todo y dejar de luchar en tus fuerzas, entonces serás testigo de cómo el cielo se abre sobre tu vida, de cómo lo que parecía perdido empieza a tomar forma, de cómo lo que estaba muerto empieza a revivir, porque Dios no hace promesas para emocionarte, las hace para cumplirlas, y este mensaje no ha llegado a ti por casualidad, sino porque Dios está a punto de abrir un camino en medio del desierto, de derramar aceite fresco sobre tu cabeza, de restaurar tu fe hasta convertirte en un testimonio vivo de su poder. Pero hay algo más que debes conocer, porque aunque la promesa está lista, hay una llave espiritual que muy pocos usan, una herramienta que Dios ha dejado al alcance de todos, pero que solo los decididos descubren y aplican con eficacia. Y es ahí donde todo comienza a cambiar, porque no basta con saber que Dios promete, no es suficiente con emocionarse ante una palabra poderosa, tampoco alcanza con llorar en una oración,
Si al día siguiente vuelves a repetir los mismos hábitos que abrieron la puerta al deterioro espiritual, porque la promesa, aunque real, necesita un terreno fértil donde echar raíces, y ese terreno es tu obediencia práctica, tu compromiso diario, tu decisión firme de no volver atrás, de cortar con lo que sabes que está drenando tu fe, debilitando tu autoridad y contaminando la atmósfera espiritual de tu hogar. Porque sí, puedes haber sido víctima de una herencia emocional rota, puedes haber sido expuesto a palabras hirientes o traumas de la infancia, puedes haber crecido sin ejemplo de fe ni herramientas espirituales, pero si hoy has llegado hasta aquí, si estás escuchando este mensaje en este preciso momento, es porque el cielo está depositando en tus manos una estrategia, un mapa para reconstruir desde los cimientos aquello que parecía irrecuperable. Y todo comienza por una decisión radical, una entrega total, un cerrar puertas sin mirar atrás. Porque mientras mantengas abierta una rendija a lo viejo, a lo cómodo, a lo que sabías que te destruía lentamente, pero que tolerabas por miedo al cambio, no experimentarás el nuevo nivel que Dios tiene para ti. Por eso, lo primero que debes hacer es limpiar tu ambiente espiritual, porque muchas veces la enfermedad del alma entra por la atmósfera del hogar, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que permites en tu casa sin darte cuenta que estás renunciando al control espiritual de tu entorno. Y hoy te invito a hacer algo que cambiará todo. Toma un tiempo para consagrar cada habitación de tu hogar. Camina por cada espacio orando, reprendiendo en el nombre de Jesús toda presencia contraria a la paz de Dios. Habla en voz alta, declara que tu casa es territorio del cielo, que ningún espíritu de opresión, angustia, insomnio o división tiene más autoridad que el Espíritu Santo. Y si hay objetos que sabes que no glorifican a Dios, si hay música, imágenes, libros o costumbres que has permitido por inercia, pero que son puertas abiertas al enemigo, no lo pienses más, quémalo, deséchalo, sácalo de tu vida, porque cuando limpias tu ambiente, limpias tu mente, y cuando tu mente está alineada con la verdad, tu fe comienza a crecer de forma sobrenatural. Lo segundo que debes hacer es restablecer un altar familiar. No importa si estás solo, no importa si tu familia no cree. Comienza tú a solas si hace falta, con una Biblia abierta, con un corazón dispuesto, con una lámpara encendida de madrugada si es necesario. Porque el altar no es un mueble, es un hábito, es un espacio sagrado donde decides que Dios tendrá siempre la primera palabra del día y la última de la noche. Y aunque al principio parezca que no ocurre nada, aunque los miembros de tu casa no se unan, aunque tus oraciones parezcan débiles o desordenadas, el cielo ve tu esfuerzo, honra tu constancia y responde con presencia, con dirección, con paz, con milagros silenciosos que luego se hacen evidentes. Y si decides además consagrar tu boca, evitar palabras que maldicen, que critican, que juzgan, que traen muerte espiritual, y en cambio comienzas a profetizar vida sobre tus hijos, sobre tu cuerpo, sobre tu situación, sobre tu pasado incluso, verás cómo lo que estaba enfermo se revierte, cómo lo que era dolor empieza a sanar desde adentro, cómo lo que parecía una pérdida irreversible se convierte en semilla de algo más grande. Y por último, pero no menos importante, debes recuperar tu adoración. No como un momento aislado en la iglesia, sino como un estilo de vida, como un susurro diario al cielo que dice: aunque me cueste, aunque duela, aunque aún no lo vea, confío en ti. Porque la adoración es una medicina que no se compra, una llave que no necesita puertas, una llama que enciende todo lo que el mundo había apagado. Y si tú decides hoy aplicar esto sin reservas, sin excusas, sin esperar a que sea perfecto, verás cómo el cáncer espiritual que estaba invadiendo tu casa comienza a desaparecer, cómo los síntomas emocionales que te estaban robando la esperanza se debilitan hasta desaparecer, cómo lo que antes pesaba ahora impulsa, porque no es magia, es transformación. Y todo empieza cuando tú decides hacerlo real. Pero aún hay algo más que debes saber, porque aunque empieces a ver cambios, aunque el ambiente mejore y tu fe se fortalezca, hay un enemigo que no se rinde fácilmente, y necesitas entender cuál es el error más común que cometen los que empiezan a sanar: bajar la guardia antes de tiempo. Y es justamente aquí donde la mayoría tropieza, porque después de limpiar el hogar, después de declarar con fuerza, después de orar con lágrimas y consagrar cada rincón,
Muchos bajan la guardia creyendo que ya terminó la batalla, como si el enemigo se diera por vencido ante un solo acto de fe, como si bastara una sola noche de oración para desmantelar años de opresión, de pecado permitido o de cadenas heredadas. Pero no es así. Y es aquí donde debes abrir bien los ojos espirituales, porque la estrategia del enemigo no es frontal cuando ve que estás cubierto, no es evidente cuando percibe que has tomado autoridad, es sigilosa, es lenta, es sutil, y empieza a susurrarte en momentos de cansancio, empieza a reintroducir pensamientos que creías vencidos, reabre puertas por medio de distracciones disfrazadas de descanso, reaviva deseos antiguos que creías sepultados, e incluso usa a personas que amas, que te importan, para bajarte el nivel espiritual sin que lo notes. Y si no estás alerta, si no entiendes que la limpieza del alma no es un evento, sino una disciplina continua, volverás al mismo punto en el que estabas. O peor, porque el enemigo siempre regresa con más fuerza, con más argumentos, con más urgencia de destruirte, cuando ve que estuviste cerca de romperle el ciclo. Por eso este bloque no es una conclusión, es un grito de alerta, una trompeta espiritual que suena con urgencia para decirte: no dejes que la emoción del inicio te haga olvidar el compromiso que Dios está esperando a largo plazo, porque Él no quiere solo un despertar momentáneo, Él quiere una restauración sostenida, una renovación diaria, un corazón que no se relaja cuando las cosas mejoran, sino que entiende que cuanto más bendecido estés, más necesitas cuidar lo que has recibido. Y aquí es donde muchos fracasan, porque creen que la bendición es el final del proceso, cuando en realidad es el comienzo de un nuevo nivel de responsabilidad, de vigilancia, de madurez espiritual. Y tú no puedes permitirte retroceder, no ahora que sabes lo que está en juego, no ahora que has visto con tus propios ojos cómo una atmósfera contaminada puede enfermar el alma de tu familia, cómo una puerta abierta a lo oculto puede debilitar la fe de tus hijos, cómo una falta de oración puede dejarte vulnerable a ataques silenciosos que destruyen desde adentro. Porque esta enfermedad espiritual no se manifiesta de golpe, va apagando poco a poco la pasión, va silenciando las convicciones, va transformando tus prioridades hasta que un día ya no te reconoces y vuelves a vivir en piloto automático, sin hambre de Dios, sin dirección, sin fuego. Y eso es más peligroso que cualquier prueba visible, porque la tibieza espiritual es el terreno favorito del enemigo, donde él opera con comodidad, sin resistencia, sin que nadie lo confronte, sin que nadie lo expulse, porque en ese estado no te das cuenta de que ha vuelto, no notas que el ambiente se ha enfriado, que las discusiones volvieron, que el desánimo reina, que la fe se ha vuelto un recuerdo borroso de lo que una vez sentiste. Por eso hoy quiero decirte con la autoridad del cielo: cuida lo que sembraste, protege lo que limpiaste, vigila lo que abriste y sobre todo, no camines solo, porque nadie que quiera vivir una restauración duradera lo logra sin comunidad, sin cobertura, sin alguien que le recuerde quién es cuando las fuerzas flaquean. Y por eso no estás escuchando este mensaje por casualidad, porque esto no es solo una advertencia, es una invitación urgente, directa, intensa, a formar parte de un ejército que está despertando, que ha decidido no vivir más bajo la sombra de la enfermedad espiritual, que ha dicho basta al silencio, al desgaste, al aislamiento, y ha empezado a tomar en serio el llamado de Dios para su vida, para su casa, para su generación. Y si tú sientes que este mensaje es para ti, si algo dentro de ti se ha removido como no ocurría hace años, si sabes que Dios te está pidiendo más, que te está llamando a subir, a dejar lo viejo, a reconstruir lo que parecía muerto, entonces necesito que te quedes un momento más, porque lo que viene ahora es una oración tan poderosa que puede marcar un antes y un después si decides hacerla con todo tu corazón. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es coincidencia, no es azar, sino un acto de misericordia divina que te ha traído justo a este momento, porque aunque tú no lo veas, hay batallas que ya están siendo peleadas por ti en lo invisible. Hay ángeles que han sido enviados a tu casa. Hay cadenas que están empezando a resquebrajarse, pero ahora depende de ti si te alineas con el cielo o sigues siendo rehén del pasado, del miedo, del orgullo o del cansancio. Por eso no quiero que repitas esta oración como un ritual vacío, como una fórmula religiosa, sino como una rendición verdadera desde lo más profundo de tu ser, como quien ha tocado fondo y entiende que la única salida real no está en lo humano,
en los consejos vacíos, en las promesas rotas, sino en el Dios que todavía tiene poder para sanar, para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellas que parecen perdidas. Así que si estás listo, cierra tus ojos, apaga todo lo que distraiga y ora conmigo de verdad, como si tu vida dependiera de ello, porque quizás sí lo hace. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto, cansado pero dispuesto, quebrado, pero con esperanza, herido, pero aún con la fe suficiente para creer que si estás hablando es porque todavía hay una salida, porque si me estás mostrando estas verdades es porque no me has dejado solo, porque aunque he fallado, aunque he permitido cosas que contaminaron mi atmósfera, aunque descuidé mi altar, tú has venido a mí no con juicio, sino con amor, no con condena, sino con restauración. Por eso hoy decido cortar toda raíz de enfermedad espiritual en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio, y declaro que se rompe todo pacto consciente o inconsciente que haya abierto puertas al enemigo. Cancelo toda influencia de tinieblas que haya entrado por la música, por la televisión, por conversaciones llenas de odio, por recuerdos que me mantienen atado al pasado. Y en el nombre poderoso de Jesús, limpio este lugar con la sangre del Cordero. Consagro cada habitación, cada objeto, cada pensamiento, cada intención, y declaro que mi casa es territorio del Espíritu Santo, que aquí no reina la división, ni la depresión, ni el orgullo, ni el temor, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la sabiduría de lo alto que guía nuestros pasos, la compasión que restaura los vínculos rotos y el fuego del cielo que arde sin apagarse. Y si alguna vez permití que mi altar se enfriara, si me volví tibio, si me conformé con una religión vacía, hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me devuelvas el hambre por tu presencia, la pasión por tu palabra, el deseo por lo santo, y que cada persona que entre a este lugar sienta que aquí habita algo distinto, que aquí hay vida, que aquí hay luz, que aquí mora tu gloria, y que todo espíritu contrario huya sin retorno, porque ya no tengo miedo, porque ya no ignoro lo que estaba ocurriendo, porque ya no me quedo de brazos cruzados viendo cómo lo espiritual se desmorona mientras finjo que todo está bien. Y por eso hoy me levanto, hoy peleo, hoy declaro, hoy tomo autoridad como hijo del Rey, y no solo por mí, sino por los míos, por los que aún no ven, por los que están dormidos, por los que están contaminados sin saberlo. Y te ruego, Señor, que me uses para despertar a otros, que mi testimonio sea el inicio de un nuevo ciclo de sanidad para mi generación, para mis padres, para mis hijos, para mis vecinos, para quienes aún no entienden lo que ocurre cuando el alma se enferma, pero pueden ver que algo cambió en mí, que algo se encendió, que algo se restauró. Y si alguna vez dudé de tu poder, si alguna vez me alejé, si alguna vez sentí que era tarde, hoy me doy cuenta que nunca dejaste de amarme, que nunca dejaste de buscarme, que incluso en mi silencio seguías susurrando, que incluso en mi pecado seguías protegiéndome, y que este momento no es otra cosa que el cumplimiento de una promesa que hiciste sobre mí antes de que yo naciera. Una promesa de restauración, de cobertura, de vida en abundancia. Y por eso ahora te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero ser, sabiendo que en tus manos no solo estaré a salvo, sino que me convertiré en canal de restauración para otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si acabas de levantar esta oración con el alma entera, si tus palabras salieron con lágrimas, con suspiros o incluso con ese silencio que duele pero también libera, entonces déjame decirte algo que necesitas escuchar. Ya no eres el mismo. Algo en ti ha cambiado aunque no lo veas con los ojos todavía, porque cuando el espíritu se activa, lo demás empieza a alinearse con él. Y aunque el enemigo intente susurrarte que nada pasó, que mañana todo será igual, que tus hijos seguirán rebeldes, que tu casa seguirá fría, que tu fe se apagará otra vez. Recuerda que esas son las últimas patadas de quien está siendo expulsado de tu vida, porque la presencia de Dios ya fue sembrada de nuevo en tu atmósfera, y ahora cada palabra que digas, cada decisión que tomes, cada paso que des, irá acompañado por una luz que no tenías antes, una luz que ilumina incluso cuando el entorno sigue oscuro, una luz que te dice que no estás solo, que lo que empezó hoy
no es un final ni un paréntesis emocional, sino el principio de una nueva historia donde tú decides si te levantas o te dejas arrastrar otra vez. Porque este canal no existe para entretener ni para darte frases bonitas que te olvides mañana. Existe para que la verdad te despierte, para que el fuego se te meta por los huesos, para que te des cuenta que hay miles de personas como tú que están viviendo este mismo proceso de restauración, de limpieza, de guerra espiritual silenciosa y a veces incomprendida. Personas que quizá jamás conocerás en persona, pero que en este mismo instante están dejando un comentario abajo con su testimonio, con sus lágrimas, con su gratitud, con su fe restaurada, y que necesitan saber que tú también estás ahí, que tú también estás luchando, que tú también entendiste que no puedes seguir durmiendo mientras el enemigo hace fiesta en tu casa. Por eso te pido que no te vayas sin dejar tu huella en esta comunidad, porque tu comentario, por pequeño que parezca, puede ser la respuesta que alguien más estaba esperando para no rendirse, porque no estás solo, no eres raro por sentir lo que sientes. No estás loco por haber percibido algo extraño en tu hogar o en tu mente, porque a veces lo espiritual se disfraza de rutina, de cansancio, de apatía, de discusiones tontas que se repiten sin motivo, de pensamientos de fracaso que no nacieron en ti, pero que llevas cargando años. Y si hoy estás viendo esto es porque Dios está conectando hilos invisibles para reunir a los que han despertado, a los que quieren un cambio real, a los que no solo quieren orar por sus hijos, sino aprender a guerrear por ellos, a los que están cansados de ser espectadores y quieren pasar a ser soldados del reino, hombres y mujeres que se levantan en la madrugada no para preocuparse, sino para clamar, para declarar, para sellar su hogar, para recuperar su paz, para convertirse en columnas firmes aunque tiemble todo a su alrededor. Así que únete, comenta, comparte, cuéntanos desde dónde estás viendo esto, cómo llegó este video a ti, qué parte te estremeció, qué oración sentiste que era para ti, porque ese acto de escribir no es solo para nosotros, es para ti, es una declaración pública de que ya no vuelves atrás, de que aunque el camino sea difícil, ya no lo andarás solo, porque hoy se encendió una llama y ahora te toca a ti alimentarla, protegerla y multiplicarla en otros, porque aunque este video termine aquí, lo que Dios empezó en tu interior recién está comenzando. Y ahora que has despertado y ya no puedes volver a ignorarlo, ahora que tu espíritu se ha estremecido con verdades que no sabías que necesitabas escuchar, viene la parte más crucial: actuar, poner manos a la obra, levantar muros invisibles que el enemigo no pueda atravesar, sellar tu hogar con autoridad espiritual, no con supersticiones ni con miedo, sino con entendimiento profundo, porque la ignorancia ya no es una excusa, porque no basta con orar de vez en cuando si después dejamos que la atmósfera se llene de basura emocional, de gritos innecesarios, de entretenimiento vacío, de puertas abiertas al odio, al resentimiento o a los vicios ocultos que parecen inofensivos pero que son entrada directa para la enfermedad del alma. Así que escucha bien, porque esto no es una receta mágica, pero sí una guía urgente que te devolverá el control espiritual de tu casa si decides aplicarla con fe, con constancia y con una determinación que no depende de tu estado de ánimo, sino de tu conciencia del peligro que estás enfrentando. Porque cuando sabes que el enemigo ronda como león rugiente, no te quedas dormido en el sofá mientras tu familia se apaga poco a poco. Te levantas y haces lo que sea necesario para proteger lo que amas. Empieza por caminar por cada habitación de tu casa, y no con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu, preguntándote qué tipo de presencia se respira allí, si hay paz o hay tensión, si se siente carga o libertad, si tus hijos duermen tranquilos o se despiertan con pesadillas, si la oscuridad se ha colado a través de objetos, de recuerdos, de hábitos o incluso de personas que frecuentan el lugar. Ora en voz alta. No importa si sabes rezar bonito o no, lo importante es que hables con Dios desde lo más profundo, declarando que esa casa ya no es territorio neutral, sino terreno santo, que cada rincón será cubierto con la sangre de Cristo, que cada puerta y cada ventana estarán espiritualmente blindadas. Y si hay objetos que sientes que no deben estar allí, regalos de personas tóxicas, imágenes que generan temor, libros, películas o recuerdos que activan heridas viejas, no te apegues a ellos, no los justifiques con lógica, simplemente sácalos, deshazte de todo lo que no edifica, ni honra la presencia que quieres invocar.
porque no puedes pedir que el Espíritu Santo habite en un lugar donde los ídolos del mundo siguen teniendo altares secretos. Luego bendice con aceite cada acceso de la casa, la entrada principal, las habitaciones, los marcos de las puertas, los interruptores de luz, cada espacio por donde tus seres queridos se mueven, no como un ritual vacío, sino como un acto profético, como una señal en el mundo espiritual de que tú has tomado una decisión, de que ya no aceptas más enfermedad espiritual disfrazada de rutina, que tu casa será un altar, no un campo de batalla abandonado. Y cada noche antes de dormir, toma el hábito de poner música que eleve el alma, de leer aunque sea un versículo en voz alta, de tomar la mano de tus hijos, de tu pareja o incluso de ti mismo si estás solo, y declarar que esa noche está bajo el control de Dios, que ningún espíritu de confusión, de insomnio, de ansiedad o de muerte tendrá lugar, y hazlo aunque no veas cambios inmediatos, porque la constancia en lo espiritual rompe estructuras que han estado allí por años. Y no olvides también cambiar tus palabras cotidianas, porque muchas veces las enfermedades del alma entran no por lo que hacemos, sino por lo que decimos sin darnos cuenta. Maldiciones lanzadas con rabia, críticas constantes, juicios, ironías que hieren, que bajan la energía del hogar. Así que vigila tu lengua como quien vigila una puerta sagrada, porque cada frase tuya construye o destruye la atmósfera donde tus hijos crecerán. Y ellos no necesitan padres perfectos, sino hogares sanos donde el amor de Dios se respire sin necesidad de decirlo. Si haces esto durante 7 días seguidos, si lo repites como quien riega una planta que necesita tiempo para florecer, empezarás a notar cómo cambia el ambiente, cómo el aire se hace más liviano, cómo las discusiones se apagan antes de encenderse, cómo el descanso regresa, cómo los sueños se limpian, cómo las lágrimas se convierten en oración. Y si te mantienes firme, verás que la enfermedad espiritual que una vez se instaló como dueña de tu casa saldrá huyendo, porque ya no tendrá permiso, ni espacio, ni poder sobre ti, ni sobre los tuyos. Y después de todo este proceso, después de abrir los ojos a una realidad que no se puede tocar, pero que sí se puede transformar, después de remover lo oculto, de limpiar lo espiritual y de cerrar cada puerta por donde entraba la oscuridad, llega el momento más crucial, no porque sea el último, sino porque es el sello, el acto que proclama con autoridad que esta casa ha sido restaurada, que este hogar ha sido rescatado del abismo invisible que lo consumía por dentro. Y por eso ahora, no con palabras vacías, sino con una fe que ha sido sacudida, despertada, encendida, te invito a elevar una oración tan profunda que no solo llegue al cielo, sino que resuene en cada rincón de tu casa como un eco que lo purifica todo. Así que inclina tu cabeza si puedes, o simplemente cierra los ojos allí donde estás, porque lo que estás a punto de proclamar no es una repetición sin alma, sino una declaración que tiene poder para cambiarlo todo. Porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Y si tu corazón está dispuesto, si tu espíritu se ha quebrantado aunque sea por un instante, entonces di conmigo: Señor Dios Todopoderoso, Padre de toda luz, Creador de lo visible y lo invisible, hoy me presento delante de ti, no como alguien perfecto, no como quien lo ha hecho todo bien, sino como un hijo, una hija, que reconoce su necesidad, que reconoce que ha intentado hacerlo a su manera y que ha fracasado, que ha perdido el control de su casa, de sus emociones, de su paz, y que ahora vuelve a ti con el alma desnuda, pidiendo que pongas tu mano sobre este hogar, que traigas un nuevo orden donde antes hubo caos, que derrames tu espíritu como lluvia suave sobre cada habitación, que limpies cada herida abierta, cada recuerdo que duele, cada rincón donde el enemigo se había escondido, porque yo no quiero levantar un muro humano, quiero que seas tú el que custodie cada puerta, que seas tú el que habite en medio de nosotros, que seas tú el que reine en el centro de esta familia. Señor, hoy te pido que selles esta casa con tu presencia, que no haya espacio para la enfermedad del alma, que no haya acceso para la tristeza sin consuelo, para la rabia acumulada, para la violencia en palabras o para el veneno de la indiferencia, que cada objeto, cada gesto, cada conversación se vuelva instrumento de sanidad, de vida, de amor puro. Y si hay en esta casa alguien que no cree, alguien que se ha endurecido, alguien que se ha alejado tanto que ya no escucha tu voz, yo intercedo por esa persona ahora y te pido que lo rodees con tu misericordia, que lo toques sin forzar, que lo llames por su nombre hasta que su corazón se rinda,
porque no quiero una casa bonita por fuera, pero destruida por dentro. Quiero un hogar lleno de luz, de verdad, de presencia divina. Y por eso, en este momento, te pido que envíes a tus ángeles a custodiar esta familia, a proteger los sueños, a cerrar la puerta al miedo, a levantar muros espirituales que ninguna oscuridad pueda atravesar. Y si hay maldiciones que vienen del pasado, si hay pecados no confesados que siguen trayendo sombra, si hay pactos inconscientes, prácticas, palabras, memorias o heridas que todavía mantienen una puerta abierta, hoy los rompo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los corto de raíz. Hoy proclamo libertad. Hoy declaro sanidad. Hoy renuncio a toda enfermedad espiritual que haya entrado por ignorancia o por descuido. Y me comprometo, Señor, a levantar un altar verdadero en este hogar, no con piedras ni con fuego físico, sino con actos diarios de amor, de oración, de obediencia, de fe en movimiento, porque sé que la verdadera protección no viene de lo que yo haga con mis fuerzas, sino de lo que tú haces cuando yo te doy permiso para obrar en lo profundo. Gracias, Dios mío, por no haberme dejado caer más bajo. Gracias por sacudir mi alma antes de que fuera tarde. Gracias por esta oportunidad de empezar de nuevo, por este nuevo pacto que hago contigo, por cada lágrima que se convierte en semilla, por cada silencio que ahora entiendo, por cada noche en la que me sentí solo, pero tú estabas ahí, aunque no lo supiera. Y ahora con todo mi ser, con todo mi amor, con toda mi esperanza, sello esta oración declarando que mi hogar te pertenece, que mi familia es tuya, que mi futuro está en tus manos y que nada, absolutamente nada, podrá contra nosotros, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y eso me basta para dormir en paz. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has escuchado palabra tras palabra, como si cada sílaba hubiera estado escrita solo para ti, dime, ¿sientes que algo dentro de ti está temblando? ¿No es acaso cierto que mientras avanzábamos juntos por este mensaje, una parte de tu alma comenzó a despertar, a latir de nuevo, a recordar lo que había olvidado, a arder con una llama que el mundo no pudo apagar, pero que tú, sin darte cuenta, habías dejado cubrirse de ceniza? Porque si aún estás aquí, no es casualidad. Si tus ojos no se han cerrado, si tus oídos no se han distraído, si tu corazón no ha huido de esta verdad, es porque fuiste escogido para este momento. Este mensaje no era para cualquiera. Era para alguien que ha estado luchando en silencio, para alguien que se siente invisible en una casa llena de gente, para alguien que ha seguido orando aunque ya nadie crea, para alguien que ha visto puertas cerrarse, amigos alejarse, fuerzas desaparecer, pero que sigue aferrado a una esperanza que no se explica con lógica humana. Este mensaje era para ti, para tu historia, para tu proceso, para tu familia, para tu futuro. Y no me importa cuán lejos hayas caído, cuántos errores hayas cometido, cuánto tiempo hayas estado ausente de los caminos del Señor. Porque si Dios te trajo hasta aquí, si puso esta palabra delante de tus ojos, si permitió que mis labios fueran usados como trompeta para tu despertar, es porque Él todavía te llama por tu nombre, porque Él todavía ve lo que otros ya dejaron de ver en ti, porque Él todavía tiene planes, y no planes rotos, no planes reciclados, sino planes nuevos, puros, santos, que no han sido contaminados por tus errores pasados. Y cuando Dios tiene planes contigo, ni el infierno entero puede detenerlos, ni los hombres, ni tus fracasos, ni tu historia familiar, ni siquiera tu duda. Lo único que puede frenar ese destino glorioso que Él ha preparado para ti es tu decisión, tu silencio, tu falta de acción, porque el Señor nunca forzará una transformación. Él llama, pero tú decides si abres. Él sacude, pero tú decides si te despiertas. Él ofrece una promesa, pero tú decides si la crees. Y por eso hoy no quiero que simplemente digas amén. Hoy no quiero que solo cierres el video y sigas como si nada. Hoy te pido algo más. Hoy te invito a dejar una marca en el mundo espiritual, un eco que resuene en los cielos. Si esta palabra ha tocado tu alma, si en algún momento sentiste que se hablaba directamente de ti, si hubo lágrimas, si hubo arrepentimiento, si hubo fuego, entonces escribe en los comentarios con fe: yo creo, yo me levanto, yo regreso al propósito de Dios. No es solo una frase, es un acto de guerra, es una declaración que el enemigo verá y temblará. Es una llave que abrirá puertas que estuvieron cerradas por años. Y si estás orando por alguien más, por un hijo, un padre, una esposa, un amigo,
Escribe su nombre también. Vamos a levantar un altar de fe en esta comunidad, porque si tú comentas, otros verán, y si otros ven, otros creerán, y si otros creen, otros serán restaurados. Este no es solo un video, este es un llamado, este es un movimiento, este es el comienzo de una nueva temporada. Y escucha bien lo que te voy a decir para terminar. Hay cosas que no se sanan con el tiempo, se sanan con obediencia. Hay heridas que no cierran con los años, sino con un acto de fe. Hay cadenas que no se rompen con buena voluntad, sino con el poder de la palabra. Y hoy tú has escuchado esa palabra. No la desperdicies, no la subestimes, no la dejes caer al suelo. Si sientes que esta fue una semilla sembrada en tu corazón, entonces protégela. Regresa a este mensaje cuando lo necesites. Guárdalo. Compártelo con alguien que esté en una guerra silenciosa. Envíalo a ese familiar que ya no sabes cómo ayudar. Usa este video como arma, como escudo, como lámpara en medio de una noche oscura, porque a veces una sola palabra puede cambiarlo todo. Y si este fue tu día, si esta fue esa palabra, entonces da gracias a Dios y actúa. Dios todavía está escribiendo tu historia y aún no ha llegado la última página. Lo que viene es más glorioso que lo que se fue. Lo que se rompió será restaurado. Lo que fue robado será devuelto. Lo que parecía muerto vivirá. Pero para que eso ocurra, necesitas mantenerte firme. Y si quieres que oremos contigo, si quieres que sigamos hablando de este tema, si quieres una segunda parte de este mensaje, házmelo saber en los comentarios. Dime si quieres que profundicemos en los próximos pasos, en cómo proteger tu casa, tu alma, tus hijos, tu fe. Porque este mensaje no ha terminado, solo ha comenzado. Este fue el despertar, la preparación. Lo que viene será aún más fuerte, más claro, más sobrenatural. Pero necesito saber que estás ahí. Necesito saber que no estás solo. Y juntos, en comunidad, vamos a ver milagros. Así que comenta, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate. Porque en el próximo mensaje te revelaré la segunda parte de esta palabra que puede cambiarlo todo. Y lo que viene será más poderoso de lo que jamás imaginaste. Y si mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti empezó a quebrarse lentamente, si sentiste que no eran ideas sueltas, sino llamadas directas a los rincones más profundos de tu ser, si hubo momentos en los que tu respiración se detenía, no por miedo, sino por reverencia, entonces estás despertando, entonces has comenzado a ver, a sentir, a discernir, porque este no era un mensaje más, no era un video más para pasar el rato o para entretener el alma superficial. Este era un grito espiritual, una trompeta de guerra que sonó desde el cielo para tocar la fibra que aún late en ti. Tal vez estabas cansado, tal vez habías perdido la fuerza de luchar, tal vez ya no orabas con el mismo fuego de antes, tal vez estabas a punto de rendirte. Pero justo cuando ibas a soltarlo todo, apareció esta palabra. Justo cuando estabas en lo más hondo, en lo más oscuro, alguien tocó tu hombro y no fue un humano, fue Dios mismo. Él te recordó que su silencio nunca fue ausencia, que sus pausas nunca fueron castigo, que su aparente demora siempre tuvo un propósito: prepararte para algo que tus ojos aún no imaginan, porque no todo lo que parece tardanza es olvido. A veces Dios está afinando el instrumento antes de tocar la melodía más gloriosa de tu vida. Y tú, que pensaste que ya era el final, estás justo al borde del principio más extraordinario que jamás has vivido. Pero no sucederá si no das el paso. No ocurrirá si no te tomas esto con la seriedad que el cielo está esperando de ti. Y por eso te hablo como si fueras mi hermano, como si fueras mi madre, mi padre, mi hijo. Porque esta palabra no es una lección, es un clamor, es una intercesión en voz alta por tu alma, por tu casa, por tu destino. Hoy es el tipo de día que el enemigo temía, porque mientras tú escuchabas, él retrocedía. Mientras tú llorabas, él temblaba. Mientras tú asentías en silencio, las cadenas comenzaban a aflojarse. Y no porque yo tenga poder, sino porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y cuando un corazón se abre, aunque sea 1 milímetro, el Espíritu Santo entra como un río, como fuego, como bálsamo, como espada. Y ahora que estás así, más sensible, más humano, más consciente de tu necesidad de Dios, no permitas que esta emoción se enfríe con el tiempo. No dejes que este fuego se apague cuando termine el video. Mantén la llama encendida, alimenta tu espíritu. Busca, clama, ayuna, proclama.
porque no basta con un momento de emoción. Necesitamos transformación, necesitamos un cambio real, radical, eterno. Y si hay algo que no entiendes aún, si hay cosas que parecen confusas, no te angusties. Dios no necesita que lo entiendas todo, solo necesita que confíes, que sigas, que camines, incluso si es con los ojos vendados, porque Él no necesita que veas el camino cuando Él es el camino. Y mientras más lo sigas, más se revelará. Mientras más lo busques, más lo sentirás. Mientras más lo obedezcas, más milagros verás. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás listo, significa que estás dispuesto, significa que hay algo en ti que no ha muerto, que todavía cree, que todavía anhela, que todavía sueña. Y por eso, antes de que apagues la pantalla, quiero que hagas algo más. Ora conmigo. No importa dónde estés, no importa si estás solo o rodeado de gente, cierra tus ojos ahora mismo, inclina tu cabeza si puedes y repite esta oración, no como un ritual, sino como una declaración de fe. Señor Jesús, hoy te escuché con el alma, hoy sentí que me hablabas directamente. Perdóname por haberte ignorado, por haber caminado lejos, por haberme enfriado, pero hoy regreso, hoy me rindo, hoy me entrego. Limpia mi corazón, renueva mi fe, restaura mi familia y úsame como instrumento de tu voluntad. Te entrego mi vida, mi pasado, mi futuro. Tú eres mi esperanza, mi refugio y mi victoria. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, no estás solo. Este es el inicio de un nuevo capítulo. Y si te atreves, cuéntamelo en los comentarios. Escribe con valentía. Volví a Jesús hoy, o esta palabra era para mí. Porque cuando uno confiesa públicamente su fe, algo se activa. Algo en el cielo se mueve. Los ángeles celebran, las tinieblas retroceden. Y lo mejor de todo, tu alma comienza a respirar. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela. No la guardes solo para ti. Esta palabra es medicina, es semilla, es arma, es esperanza. Hazla llegar a quienes han perdido todo, a quienes están en crisis, a quienes lloran en silencio. Esta puede ser la respuesta a la oración desesperada de alguien más. Y si quieres más mensajes como este, si quieres que preparemos la segunda parte, si sientes que esto recién comienza y tu espíritu necesita seguir profundizando, entonces dímelo, escríbelo, porque estoy listo para seguir hablándote, guiándote, fortaleciéndote y juntos como comunidad, como familia espiritual, vamos a levantarnos, vamos a ver prodigios, vamos a encender un avivamiento, porque si algo me ha dejado claro este mensaje es que tú no estás aquí por error. Dios todavía no ha terminado contigo. El enemigo pensó que te destruiría, pero tú eres la prueba viviente de que los planes de Dios no se cancelan. Y mientras tú digas sí, el cielo seguirá escribiendo milagros con tu nombre. Así que prepárate, lo que viene será glorioso.